Bueno, hermana, muchas bendiciones. Dios te bendiga, Dios les bendiga también a los que van a ir ingresando a la clase. Como decía, quiero honrar la puntualidad, así que vamos a comenzar. Quiero hacer una oración. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este momento que dedicamos a estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, nos bendigas, nos des, Señor, tu sabiduría. Nos des, Padre Santo, la capacidad de poder entender tu verdad y poder, Señor Dios, vivir también de acuerdo a ella. Te pido, mi Señor, tu bendición para todos los estudiantes, para la hermana que ya está presente y para los que van a ingresar también y aquellos que van a ver en algún momento este video para beneficio y edificación de sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar nuestro módulo de introducción a la teología. Vamos a ver un poquito qué es la teología y hablamos de una teología correcta, una teología bíblica, una teología sensata, responsable. En esta primera clase no vamos a definir, bueno, concretamente lo que es la teología, pero vamos a ir dando pasos. O sea, la idea es de que en todo este módulo podamos nosotros ir definiendo correctamente lo más completo posible y concretamente de qué se trata la teología. Así que este es el módulo uno de los estudiantes del segundo año de nuestro seminario teológico Marangatú. Introducción a la teología. Vamos a ver entonces el propósito de lo que vamos a ver, o sea, de lo que vamos a tratar en este curso. El propósito fundamental es guiar a los estudiantes a través de un proceso ordenado. Cuando hablamos de teología en nuestros términos, ¿sí? Hablamos de un proceso, ¿por qué? Porque es eh, a ver, es un periodo, ¿verdad? En el que nosotros estudiamos la palabra del Señor, pero no lo hacemos de manera desordenada, sino que lo hacemos de manera justamente ordenada, ¿sí? Un proceso ordenado y fundamentado para desarrollar una teología cristiana responsable, ¿sí? Y también sensata. Hay muchos, ahora lastimosamente, a muchos estudios se les llama teología, pero no todos esos estudios son responsables. O sea, no todos esos estudios concuerdan con la verdad bíblica. No estamos diciendo que nosotros somos dueños de la verdad absoluta, no. Lo que estamos diciendo es de que la Biblia es dueña de la verdad, es la verdad absoluta de Dios y nosotros debemos estudiarla de manera responsable, sensata y también prudente, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Significa investigar de manera responsable, seguir direcciones básicas, o sea, instrucciones, indicaciones para que ese estudio sea responsable y también estas indicaciones son esenciales, además de ser básicas, para un buen estudio teológico concreto y completo. ¿Está bien? Entonces, ese es el propósito. Guiar a los estudiantes a través de un proceso ordenado y fundamentado para desarrollar una teología cristiana y también sensata. Ahora, antes de ir propiamente a ver algunos pensamientos teológicos, vamos a ver algunas definiciones de grandes exponentes dentro de la historia de la teología o de la historia de la iglesia también podríamos decirlo, ¿sí? Hay varios y hoy nosotros vamos a ver cuatro nada más que son aquellos, no digo que son sus mayores exponentes, pero sí ellos nos marcan una tendencia en sus definiciones de lo que es la teología. ¿Cómo definían la teología? Por ejemplo, primero vamos a ver a Tomás de Aquino, ¿sí? Tomás de Aquino fue uno de los teólogos más importantes de toda la historia
de la cristiandad, ¿sí? Él tiene una obra que se llama Suma Teológica, ¿sí? Los grandes teólogos conocen esto y yo quiero que ustedes, mis hermanos, también conozcan esta obra. Yo sé que es un poco difícil de conseguir este libro, pero si tienen la oportunidad de conseguirlo y aman la teología, yo creo que les va a ayudar, va a ser de mucha edificación para su estudio. Aquí nos llamó a la teología la doctrina sagrada, ¿sí? Y así es como definió Tomás de Aquino a la teología. Es una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son de Dios mismo o porque se refieren a Dios. ¿Está bien? Vemos entonces nosotros de que para Tomás de Aquino, la teología era una ciencia que contempla todas las cosas bajo la relación que guardan con Dios, ya sea directamente o por referencia a Él. ¿Sí? Entonces, esta definición, según lo que vemos, abarca dos aspectos clave. El primero, para Tomás de Aquino, la teología es una ciencia en el sentido del campo de estudio intelectual o académico. O sea, la teología tiene que tener un trabajo, un rigor intelectual, ¿sí? Pensante, un rigor académico. Es similar a otras disciplinas, por ejemplo, la biología, la historia, la ingeniería. Todas esas disciplinas requieren, la medicina, ¿verdad? Requieren de un rigor, de un esfuerzo intelectual y académico, ¿sí? Hay que pensar, hay que investigar, hay que evaluar, etcétera. Entonces, la teología para Tomás de Aquino es principalmente una actividad intelectual enfocada en el estudio y la enseñanza de conceptos relacionados con Dios. ¿Ok? Entonces, para Tomás de Aquino, él dice, para estudiar teología hay que hacer un estudio, un esfuerzo intelectual o académico. Eso no significa de que la teología solamente es para aquellas personas intelectuales, como decimos, no. Toda persona puede hacer el trabajo intelectual, pensar, ¿sí? Estudiar, analizar, probar, investigar, quitar conclusiones, ¿sí? A no ser de que esta persona esté incapacitado para hacer trabajos intelectuales, como lastimosamente hay, y nosotros entendemos desde la teología que todos esos inconvenientes y esas incapacidades son a causa del pecado, lastimosamente, el pecado del hombre, ¿sí? Quitando eso, todo, toda persona puede hacer un trabajo intelectual, puede estudiar la palabra de Dios, puede estudiar a Dios, puede ver a Dios en la creación y también en su palabra revelada. Entonces, decía Aquino, es una actividad principalmente intelectual enfocada en el estudio y la enseñanza. Pero también hay un segundo punto que Tomás de Aquino habla. Tomás de Aquino dice que además de ser además de requerir un estudio intelectual y académico, también está la teología propia, ¿verdad? Que se centra en Dios mismo y en sus atributos, ¿sí? Por ejemplo, los atributos de Dios son omnisciencia, santidad, ¿sí? Omnipotencia, ¿sí? Que es la teología propia de Dios, es lo que Dios revela al hombre, ¿sí?
Por otro lado, la teología también abarca el estudio de cualquier otro tema que tenga relación con Dios. O sea, Tomás de Aquino decía, es un trabajo intelectual, ¿sí?, de los atributos de Dios, estudiar a Dios mismo a través de lo que Él nos reveló de su palabra, ¿sí? Hablábamos de la omnisciencia, santidad, omnipotencia, inmutabilidad, etcétera. Pero también, o sea, estudiar la persona de Dios, pero también es estudiar aquellas cosas que tienen relación con Dios. Por ejemplo, la escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Eso hablábamos en el módulo anterior. Terminamos así el año pasado con ese módulo llamado de escatología, el estudio de los últimos tiempos. No solamente la escatología, sino las enseñanzas que tienen que ver con el pecado, ¿sí? Cuando hablamos del pecado, estamos estudiando nosotros cómo el pecado, no digo se relaciona con Dios, pero sí la enseñanza del pecado, qué relación tiene con, por ejemplo, la santidad de Dios. No se llevan, ¿sí? Dios santo no puede estar o no permite su santidad tener algo con el pecado, ni, ni con aquellos que alevosamente y premeditadamente practican el pecado. La redención, por ejemplo, la presencia de Cristo en la cena del Señor. Tomás de Aquino decía de que todo esto, estudiar esto, requiere un esfuerzo intelectual. Pero Tomás de Aquino se enfocaba en el trabajo intelectual. ¿Sí? Eso quiero que veamos. Otro exponente se llama Charles Hodge. ¿Sí? Tenemos a Tomás de Aquino, enfocado en un trabajo intelectual de Dios y de lo que tenga que ver con Dios. Ahora, veamos un poquito qué dice Charles Hodge. Este es un destacado teólogo, ¿sí?, de la Universidad de Princeton. Él dice en su obra, otro libro que yo les menciono, Teología Sistemática de Charles Hodge, dice, tiene una definición un poco similar a lo que decía Tomás Aquino, pero él introduce elementos distintivos propios de la Reforma. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver. Él definía lo siguiente: la teología es la ciencia de los hechos de revelación divina hasta ahora, como esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. O sea, repito y corrijo, la teología es la ciencia de los hechos de revelación divina hasta ahora, cómo esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. O sea, para Hodge, la teología es la ciencia que estudia los hechos revelados por Dios, enfatizando la importancia de esta revelación divina, particularmente cómo se presenta en la Biblia. ¿Sí? Hodge decía lo mismo. Es un esfuerzo intelectual de estudiar a Dios cómo se presenta en la Biblia. No podemos salir de la Biblia. Solamente lo que está en la Biblia, y ahí está el elemento distintivo de la Reforma Protestante, la sola escritura. Hodge decía de que la teología es el estudio de los hechos de Dios así como se presentan en la Biblia. ¿Sí? Él también decía, y coincidía con Tomás de Aquino, de que la teología es una disciplina académica. ¿Sí? Él decía que al igual que los científicos recopilan, verifican y organizan datos para comprender la ley y la naturaleza, que es un trabajo de investigación propio de cada ciencia, de la ciencia, perdón,
Los teólogos también deben hacer lo mismo con las verdades contenidas en la Biblia para entender la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. ¿Sí? Para Hodge hay que hacer un trabajo intelectual, académico, de lo que la Biblia dice. En la Biblia, para hacer teología, tenemos que nosotros encontrar los datos, recopilar los datos, verificar los datos y organizar los datos para quitar una enseñanza concreta y concluyente. ¿Sí? Entonces, tenemos a otro exponente que habla sobre el trabajo intelectual en la Biblia. ¿Sí? Vamos a ver a otro exponente llamado William Ames o Ames. ¿Sí? Este es un teólogo puritano. Él ofrece una visión de la teología en su obra La médula de la teología. ¿Sí? Ese es su trabajo teológico. Y él decía de que la teología es la aplicación de la palabra de Dios por persona a todas las áreas de su vida. O sea, William Ames se distingue de los otros dos que mencionamos, Tomás de Aquino y Charles Hodge. Ellos eran preeminentemente, decían que la teología requiere de un trabajo intelectual. Ahora, William Ames dice que la teología debe tener un enfoque práctico y vivencial. No se puede quedar en el trabajo intelectual nada más. Tiene que volverse parte de la vida cristiana. No puede quedar solo en la teoría, sino que tiene que aplicarse en la vida. Él no describe la teología como una ciencia en el sentido académico, sino más bien como una doctrina o enseñanza con un propósito claro que es orientado hacia la vida para Dios. ¿Ok? En lugar de centrarse en la acumulación de conocimientos más académicos, perdón, en lugar de centrarse en la acumulación de conocimientos, William Ames pone énfasis en la aplicación práctica de la teología en la vida diaria de los creyentes. Es un enfoque práctico vivencial, es un enfoque también experiencial, o sea, la teología debe volverse parte de mi conducta, de todo lo que hago y dejo de hacer. No puede quedar solamente en la teoría. Vamos a ver un último exponente llamado John Frame, que este es más contemporáneo nuestro. ¿Está bien? John Frame decía que a ver un poquito, es un teólogo, él ofrece una perspectiva sobre la teología que resuena, o sea, que concuerda con la visión práctica de William Ames, pero la expande al enfocarse a la aplicación de la palabra de Dios a todos los aspectos de su vida. La obra que habla de esto, de John Frame, se llama La doctrina del conocimiento de Dios. Esa es otra obra muy importante, otro libro muy importante que yo les animo, si en algún momento ustedes pueden conseguirlo, va a bendecir mucho su estudio de la teología. Entonces, él define la teología como la aplicación de la palabra de Dios por las personas en todas las áreas de su vida. Dice, sugiriendo una integración profunda y abarcadora de los principios bíblicos en el día a día. ¿Sí? Un momentito, por favor. Aquí yo
a ver un poquito, yo creo que en la preparación del diapositiva copié lo mismo que decía eh, John Frame, ¿sí? Entonces, tengo que corregir. Voy a corregir así a viva voz. ¿Está bien? Veamos entonces cómo definía William Ames lo que es la teología. ¿Sí? Un momentito, por favor. William Ames definía a la teología como la doctrina o enseñanza de vivir a Dios. ¿Sí? Es lo que estamos hablando nosotros. ¿Sí? Es un enfoque más práctico, vivencial. Él decía entonces, repito, la teología es la doctrina o enseñanza de vivir a Dios. ¿Sí? La explicación estaba bien, solamente las palabras tenían que corregir y acabo de hacerlo. ¿Está bien? Entonces él hablaba de un enfoque práctico y vivencial, experiencial. ¿Sí? La teología no puede quedar en lo teórico, tiene que ir a lo práctico. Ahora, esta definición de John Frame de la teología que aparece en la diapositiva es correcta, lo rectifico. Dice, la aplicación de la palabra de Dios por persona a todas las áreas de su vida. O sea, John Frame coincide con lo que decía William Ames. ¿Sí? Tenemos dos exponentes que hablan de que la teología tiene que ir a la vida práctica. Y tenemos dos exponentes, Tomás de Aquino y Charles Hodge, que hablan de que la teología tiene que ser o tiene que tener preeminencia un estudio académico intelectual. ¿Ok? Vamos a ver, mis hermanos, no estamos diciendo de que uno está mal y otro está correcto, no. Lo que quiero decir al final es que estos enfoques deben complementarse para poder tener una definición correcta y concreta de lo que es la teología. La teología no puede quedar, y coincidimos con eso, solamente con lo intelectual, ni tampoco debe quedar solamente con lo práctico. Debe tener un trabajo intelectual, pensante, académico, pero también debe tener una aplicación práctica, ¿sí? La teología correcta debe llevarnos a vivir correctamente. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, vimos a estos exponentes de la teología de diferentes tiempos, Tomás de Aquino, el más antiguo de estos cuatro que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son las fortalezas y debilidades de estos dos enfoques. Por un lado teníamos entonces el enfoque o la orientación académica. ¿Recuerdan? Tomás de Aquino y Charles Hodge. Llegamos entonces a la conclusión de que este enfoque se caracteriza por algo más teórico y doctrinal. La teología se ve como una ciencia o disciplina académica similar a otros estudios, por ejemplo, la historia, la biología, la medicina, etcétera, etcétera, o la filosofía inclusive. ¿Sí? Ahí puse unos pasajes bíblicos para que ustedes después puedan corroborar de que lo que estamos diciendo es también bíblico. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 y versículo 31, vemos de que la orientación académica es importante también. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, también se menciona a este enfoque académico como algo importante en el estudio de la teología. Ahora, este enfoque tiene fortalezas. La primera que vemos nosotros es que hace uso de la razón. ¿Sí? ¿Qué significa esto? De que aprovecha las capacidades intelectuales humanas, que es un don divino.
Nosotros no podemos eh, concebir a la teología sin usar nuestro razonamiento, porque entonces no va a haber un convencimiento del conocimiento de Dios. Probablemente hayan otras cosas, una manipulación, una obligación, una imposición. Cuando no hay razonamiento, entonces somos esclavos de lo que otros creen. Pero cuando la teología hace uso de la razón, se produce un convencimiento en el ser humano. La razón, el trabajo intelectual es un don divino, forma parte de la imagen de Dios puesta en el hombre. Y eso nos permite a nosotros a buscar la verdad sobre Dios y su relación con el mundo. Otra fortaleza que vemos de este enfoque es de que forma una tradición bíblica. ¿Sí? Desde la primera iglesia hasta nuestros días hay una teología que se fue desarrollando. Bueno, diría yo desde el Antiguo Testamento. Pero ver nosotros de que la tradición de la iglesia bíblica va desde la primera iglesia, la iglesia primitiva. Esta iglesia valora la sabiduría y el entendimiento, ¿sí? Hubo siempre un estudio académico desde el principio. Los apóstoles nos dejaron las enseñanzas de Cristo a la luz de cómo el Espíritu Santo les iba guiando en su interpretación y en su enseñanza. Vemos nosotros de que esto es evidente en la vida de Salomón también, yendo más atrás del Nuevo Testamento y también el apóstol Pablo. Pero también tiene debilidades. Al ser o al dar énfasis, ¿cómo decirlo? Al dar preeminencia al trabajo intelectual, también se puede producir una desconexión de la vida cotidiana, porque todo queda en la teoría sin llevar a la práctica. Ese es un error. Puede llevar a una teología que, aunque rigurosa en el trabajo intelectual, queda desconectada de la aplicación práctica en la vida diaria de los creyentes. ¿Se entiende? Entonces, otro riesgo es el riesgo del elitismo, que solamente la teología sea para personas que hayan terminado la universidad, que sepan leer, que sepan escribir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquellos que tienen educación superior o educación de élite. Eso se pensaba en la época medieval, cuando el estudio de la Biblia solamente eran para los nobles, para los reyes, para los príncipes, para los duques y para los que formaban parte de la realeza nada más. ¿Sí? Eso justamente fue el error que se ve ahí, por eso en la historia de la teología le llamamos a ese tiempo como la era del oscurantismo, porque no había enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios solamente eran enseñados a aquellos que eran nobles, ¿verdad? Entonces, la orientación académica puede también, o sea, tiene esa debilidad de ser elitista o de pertenecer a un grupo de personas de élite o de la sociedad de élite. ¿Ok? Ahora veamos entonces la orientación hacia la vida o la orientación práctica. ¿Sí? La orientación hacia la vida pone énfasis en la aplicación práctica, como decíamos recién. Estamos repitiendo para que en la repetición ustedes también puedan ir, como se dice, asimilando, ¿sí? Y consolidando también la enseñanza en su intelecto, ¿verdad? Bueno, pone énfasis en la aplicación práctica de los principios teológicos en la vida diaria de los creyentes. ¿Está bien? Este enfoque subraya que la teología no debe ser entendida
sino que debe ser vivida. Mira, hace hincapié en cómo las enseñanzas bíblicas y los principios teológicos informan y guían el comportamiento. O sea, lo que yo sé de Dios debe guiar mi vida, mi comportamiento, mis decisiones, mis prácticas espirituales, o sea, cómo yo adoro a Dios. ¿Sí? Ahora, tiene algunas fortalezas. Como decíamos, la aplicación práctica. Este enfoque fomenta una fe práctica, una fe vivida, ¿sí? De vivencia experiencial, donde la teología no es solo conocida, sino que es aplicada en acciones y decisiones diarias. ¿Está bien? También tiene un enfoque bíblico. Vemos nosotros Santiago 1:22, 1 Corintios 8:11, 1 Corintios 13:2, 2 de Timoteo 2:15, nos habla de que es importante vivir lo que conocemos de Dios, vivir lo que creemos. ¿Está bien? Se alinea con las exhortaciones bíblicas hacia la acción. Santiago nos habla de que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Está bien? La práctica de la fe, evitar la hipocresía intelectual. Ahora, así como el otro enfoque, tiene también debilidades. Porque si nos enfocamos mucho en una teología práctica, vamos a rechazar el trabajo intelectual. Se vuelve anti-intelectualismo. ¿Está bien? Ya todo es lo que hago nomás y ya no tengo esa reflexión teológica profunda que el Señor también en su palabra nos exhorta a practicar. Porque no hay un razonamiento y un trabajo intelectual, es vulnerable a los errores. Hoy vemos muchos pastores predicando mucho de actividad, de acción, de conducta, de práctica, y sus sermones tienen grandes errores teológicos porque no vienen con un enfoque adecuado. Se van al extremo de lo práctico, evitando estudiar la palabra. ¿Sí? Generalmente las iglesias que están de moda tienen este tipo de errores. No tienen profundidad teológica, ¿sí? Entonces eso le hace vulnerable a las congregaciones de las enseñanzas falsas. Y como esas enseñanzas traen también prácticas engañosas. ¿Está bien? Continuamos. Entonces, usted se va a preguntar, ¿dónde nos quedamos entonces, pastor? ¿Estudiamos o no estudiamos? ¿Practicamos o no practicamos? ¿Qué es lo que hacemos entonces, pastor? ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, vamos a tratar de darle un buen enfoque a esto. Para llegar a una definición correcta y completa de teología, tiene que haber un equilibrio entre ambos enfoques. ¿Sí? Los creyentes no solo deben comprender su fe a un nivel solamente intelectual o teórico, sino que también deben vivir de manera práctica y también transformadora. Entonces tiene que haber un enfoque equilibrado. No podemos irnos solamente hacia lo teórico y olvidar lo práctico. Debemos, o tampoco no lo podemos ir solamente a lo práctico y olvidar lo teórico. No, hermanos. Tenemos que, lo que creemos debe llevarnos a una correcta aplicación. ¿Ok? Y ahora quiero entrar en ese punto que es muy importante. Vamos a ver entonces las metas de la teología. Se debe entender las metas de teología en tres conceptos clave. Y yo quiero darle acá tres palabras para su vocabulario técnico cuando hablamos de teología. Primero está la ortodoxia. Luego está la ortopraxis. Y tercero, la ortopatía. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, ahora vamos a ver enseguida, man.
Pero estas tres palabras son palabras que usamos técnicamente en la teología para que haya ese equilibrio en nuestro concepto de lo que es la teología. ¿Sí? Estos tres términos encapsulan diferentes aspectos de cómo la teología busca honrar y disfrutar a Dios. Y esto va de acuerdo con lo que dice el Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo un equilibrio en nuestra teología. Vamos a ver entonces la primera palabra, la ortodoxia. La ortodoxia es una combinación de dos palabras. Primero, orto, que significa recto o correcto. ¿Está bien? Y doxia significa pensamiento o creencia. Si juntamos estas dos palabras, en el español tenemos entonces la definición de un pensamiento correcto o recto. Significa pensar correctamente. ¿Está bien? Entonces la ortodoxia es pensar correctamente, creer correctamente. Es una meta esencial de la teología cristiana y está enfocada a alcanzar las doctrinas, o sea, las enseñanzas correctas o verdaderas. Cuando yo leo mi Biblia, debo hacer ese trabajo intelectual para extraer de la palabra de Dios la enseñanza correcta. ¿Sí? Mis hermanos, yo les quiero animar a ir hacia la madurez espiritual. Ya no tomar leche espiritual, como decía Pablo, sino que a comer comida sólida, ¿sí? A comer comida sólida, como decían los apóstoles, Pedro y Pablo, a alimentarnos de manera correcta. Entonces, la ortodoxia tenemos que tener en cuenta nosotros de que es, yo agarro mi Biblia y leo la Biblia y no me quedo en lo superficial, sino que estudio la Biblia con la intención de quitar la enseñanza correcta para tener un pensamiento correcto. ¿Sí? La ortodoxia tiene una preocupación por la veracidad de las creencias. ¿Sí? A pesar, bueno, hay muchos que no quieren hacer este trabajo, mis hermanos, y empiezan a enseñar cosas engañosas o cosas que la enseñanza que la Biblia no enseña o no da. Y esa enseñanza incorrecta lleva a una adoración incorrecta, a una práctica incorrecta, a una conducta incorrecta. Por eso es tan importante, mis hermanos, que cuando nos preparamos para estudiar teología y nos preparamos para entender la teología y también enseñar a otros, tenemos un doble y un triple compromiso. Primero delante de Dios, luego también delante nuestro, por nuestro beneficio, y también delante de los demás a quienes vamos a enseñar la palabra de Dios. Entonces, a pesar de la diversidad de creencias y la dificultad de alcanzar un consenso en la fe cristiana, la búsqueda de la ortodoxia sigue siendo crucial. Miren lo que dice la palabra del Señor en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro soberano, nuestro Rey, pide que nosotros seamos santificados en la verdad de Dios. ¿Qué significa eso? La ortodoxia, pensar, creer correctamente. ¿Sí? Entonces, la ortodoxia es una meta de la teología.
Y usted como teólogo y como va a hacer un trabajo de teología, la ortodoxia debe ser su meta también. Veamos también la segunda palabra. ¿Cuál era? Ortopraxis. Nuevamente, orto significa recto, correcto. Pero ahora ya no es doxia, sino que es praxis. ¿Qué significa la praxis? Práctica, acción, conducta. Tiene que ver con la acción, ¿sí? Entonces, la ortopraxis se enfoca en el desarrollo de doctrinas o enseñanzas que promueven la práctica o conducta correcta en la vida de los creyentes. ¿Está bien? Ortodoxia, pensar correctamente, creer correctamente. Ortopraxis, vivir correctamente, tener una conducta correcta o también recta. ¿Se dan cuenta cómo la ortodoxia y la ortopraxis se vinculan en la teología? ¿Sí? Entonces, la ortopraxis nos lleva a vivir para Dios. Y esto implica más que solo comprender conceptos teológicos. Requiere aplicar estos conceptos en acciones concretas. Mis hermanos, acá nos damos cuenta de que la teología no solamente se queda en el trabajo intelectual, sino que debe llevarse a la práctica. Voy repitiendo para que vayan, por favor, asimilando correctamente y quede grabado en la memoria lo que hoy estamos hablando. Ortopraxis. Ahora vamos a la tercera palabra, que es la ortopatía. Nuevamente, orto, recto, correcto. Y patía tiene que ver con emociones y sentimientos. La teología no solamente tiene que ver con pensar y creer correctamente, ni tampoco con vivir o tener una conducta correcta, sino también con tener emociones y sentimientos correctos. ¿Se dan cuenta cómo la teología, la palabra de Dios, debe afectar todas las áreas del ser humano? No solamente su intelecto, no solamente sus acciones, no solamente sus sentimientos, sino que estos deben conectarse, deben interdepender unos de otros para que la teología sea correcta y tenga una implicancia correcta en nuestras vidas. La ortopatía entonces se refiere a la alineación de nuestras emociones y sentimientos más profundos con la voluntad de Dios, abarcando aspectos como la alegría, la tristeza, el enojo. La Biblia habla de la alegría, habla de la tristeza y habla del enojo. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Ortopatía. La ortopatía, junto con la ortodoxia y la ortopraxis, forman una de las metas centrales de la teología, enfatizando la necesidad de que las emociones estén en armonía con nuestras creencias y acciones. ¿Se acuerdan cómo los fariseos iban y reclamaban al Señor por lo que él hacía? Y el Señor corregía la práctica de ese entonces, llevando también al corazón. Habló, por ejemplo, en algún momento sobre el adulterio. Y él dijo claramente, aquel que desea a una mujer que no es su esposa, el deseo, el pensamiento, ese sentimiento de deseo, de codicia, ya adulteró, dice él. O sea, la gente, la enseñanza de ese entonces decía, vos podés pensar y podés desear, hasta que no te acuestes con una mujer no es adulterio, decían. Estaban enfocados en las acciones. Pero el Señor dice, no, ojo, si deseaste, ya es como si fuera que te acostaste con esa mujer, decía. Ya adulteraste en tu corazón. Por eso, hermanos, vemos nosotros de que la correcta teología
el correcto concepto de Dios, el estudio de Dios, debe afectar todos los aspectos de nuestra vida. El pensamiento, la acción y los sentimientos. En otras palabras, usando palabras técnicas, la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito cómo hay una interdependencia de estos tres aspectos. La ortodoxia o creencias correctas son fundamentales porque moldean nuestras acciones. La Biblia, no la Biblia, sino que hay un dicho que dice, uno vive lo que cree, ¿verdad? De acuerdo a cómo es tu fe, vas a vivir también vos, ¿verdad? Moldea nuestras acciones, o sea, la ortopraxis, y también moldea los sentimientos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a medida que profundizamos en el correcto entendimiento teológico, nuestras acciones y emociones pueden ser confirmadas o pueden ser desafiadas. Pero la ortodoxia nos lleva a vivir de manera más alineada con la voluntad de Dios. La ortopatía, la ortopraxis, perdón, la práctica correcta de nuestra fe también influye en nuestras creencias y emociones. La experiencia directa como la oración no solo valida nuestras creencias, sino que también puede profundizarlas, revelando aspectos de nuestra fe que quizás no habíamos considerado, ¿sí? Además, nuestras acciones impactan directamente en cómo nos sentimos. ¿Cuántas veces, hermano o hermana, cometieron un error en acción y eso les llevó a sentirse mal? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo las acciones también influyen en cómo nos sentimos? Inclusive influyen en cómo pensamos también. Porque cuando hacemos algo incorrecto, nos lleva a sentirnos mal y esa tristeza muchas veces influye en las cosas y en cómo creemos. ¿Sí? A veces de tanta tristeza comenzamos a creer que Dios nos ha olvidado. ¿Sí? Ya no hay una ortopraxis, perdón, ya no hay una ortodoxia, sino que hay un pensamiento incorrecto. ¿Sí? Entonces, estos tres aspectos se combinan y hay una interdependencia. Uno influye al otro. Vamos a ver la ortopatía. Nuestras emociones no solo son resultado de nuestras creencias y acciones, sino que también afectan nuestras acciones, ¿sí? Nuestras emociones. Los salmos ilustran cómo los sentimientos de desamparo o alegría del salmista influyen tanto en su teología, ortodoxia, como en su práctica, ortopraxis, desde la lamentación hasta la alabanza y el baile, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo nuestra definición? Por ejemplo, vemos a David triste en una cueva, deprimido, y eso afecta lo que cree de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, le dice él, te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Dice David. Y ese sentimiento de tristeza afecta en su práctica. Ni siquiera quería comer. Me duelen hasta los huesos, decía David. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo la ortodoxia, el pensamiento correcto, afecta nuestra conducta y afecta nuestros sentimientos? Cómo la ortopraxis, una conducta correcta, afecta también a nuestros sentimientos y afecta también a nuestra manera de pensar y de creer. La ortopatía, o sea, los sentimientos correctos, corrijo, los sentimientos correctos afectan también a nuestra conducta y a nuestra creencia. Entonces, hermanos, cuando hablamos de teología,
hablamos de un correcto y recto aspecto de estos tres: pensamiento correcto, conducta correcta, sentimientos correctos. Hoy en día, nosotros vivimos en una época en que todo es gobernado por el corazón. Si yo no siento, no lo hago. Yo no siento orar hoy. No me toca. No me tocó el sermón del domingo. No quiero irme más a la iglesia porque no me toca el corazón. No siento ganas de ir a la iglesia, no siento ganas de orar, no siento ganas de leer la palabra. O sea, la ortopatía, perdón, los sentimientos, no la ortopatía, sino no es un sentimiento correcto, por eso no podemos hablar de ortopatía. Los sentimientos gobiernan lo que hacemos y lo que pensamos también. ¿Sí? Esa es la época en que vivimos hoy. Yo me siento una mujer, me visto como mujer. Yo me siento un gatito, me visto como gatito. La gente está así. La cuestión de género, yo me autopercibo como un árbol y me comporto como un árbol. Entonces, lo que pasa es que se le da un enfoque. Si viéramos las cosas como un tren, la ortopatía, perdón, los sentimientos están gobernando la vida de la gente y por eso es que hoy ya no hay una verdad absoluta. Nadie cree, o no digo nadie, sino que la mayoría no quiere creer en la verdad de Dios, porque cada uno tiene su verdad según cómo siente. Y según cómo siente, es como vive. ¿Sí? Vemos a los jóvenes perdiéndose en las drogas, perdiéndose en un libertinaje completo. ¿Por qué? Porque es lo que quieren hacer, es lo que sienten hacer en el momento. Son, entre comillas, espontáneos. Y no hay una ortodoxia, sino que hay un pensamiento gobernado por el pecado. No es correcto, no es recto. Entonces, cuando hablamos de teología, hablamos de que la ortodoxia debe afectar nuestro pensamiento y eso debe verse en una conducta correcta, ortopraxis, y eso otra vez produce un sentimiento correcto que es la ortopatía. La teología afecta cada área de la vida del ser humano. Y no estamos hablando de antropología, estamos hablando de cómo percibir y cómo definir correctamente lo que es la teología en esta introducción, ¿sí? Porque hoy es una clase introductoria, ¿está bien? Entonces, ¿cuál de ellos es prioritario? Los tres son prioritarios, ¿sí? Tenemos que tener un equilibrio dinámico entre estas metas teológicas, ajustando las prioridades según lo que requiera cada situación en particular. ¿Está bien? Debemos nosotros pensar correctamente, debemos vivir correctamente lo que creemos y debemos también sentir correctamente. La teología afecta todas las áreas del ser humano. ¿Está bien? Bueno, mis hermanos, hasta aquí entonces la clase de hoy, que es una clase introductoria. Todavía no entramos a definir propiamente lo que es la teología. Estamos haciendo la introducción y en el transcurso de este módulo vamos a definir correctamente y también completamente lo que es la teología. ¿Está bien? Hoy hablamos de aspectos muy importantes, de que la teología no solamente es un trabajo intelectual, sino que también esa teología
además de ser un trabajo intelectual, debe llevarnos a vivir correctamente y debe llevarnos a tener sentimientos correctos. ¿Está bien? Así que, hermanos, quiero dejar hasta aquí la clase. Quiero que por favor puedan leer la lección número 2 para ir a la clase de la semana que viene. ¿Está bien?